Bueno, esta charla está nombrada reactores serina tronina quinasa 2, pero simplemente por una cuestión de organización. En el video de reactores serina tronina que nosotros tenemos sin enmarcar uno, que uno supone que es el 1, ahí tenemos propiamente los receptores serina tronina quinasa, pero al final nosotros vimos el inicio de otros receptores catalíticos que los llamamos receptores asociados a actividad tirosinquinasa, cuya receptor en sí no tenía capacidad de él ser propiamente una enzima quinasa de tirosinas, sino que se asociaba con proteínas intracitosólicas que sí tenían capacidad de ser tirosinquinasas. Esos receptores los vimos como lo más importante en toda la biología, van a recibir lo que llamamos citoquinas. Y en verdad la gran mayoría de las veces reciben citoquinas. Pero nosotros no podemos dejar de ver que los receptores asociados a tirosinas quinasas, la palabra asociado es que ellos se asocian a alguien que tiene esta actividad, no que el receptor la tenga. El receptor no tiene actividad como tal de enzima. A los que se asocian, que son a proteínas del citosol, estas sí son las que tienen actividad tirosinquinasa. Y esos, los primeros que nosotros vimos, fueron los reactores para las citoquinas. Y vimos de una vía típica de ellos que son JAK-STAT. Pero estaba como segundo tema de este título del video que quedó clasificado simplemente como reactores serina tronina quinasa y no se les puso también el nombre de reactores, que íbamos a ver otros reactores que eran reactores citoquínicos, de pronto porque para no dejar muy largo el título, pero bueno, ahí ya quedó, para que sepan que vamos a empezar con este segundo video, pero que no habla propiamente de los reactores tionina, serina, quinasa, que ya los habíamos visto en la primera parte de ese video, y que nos quedó faltando fue algunos receptores que no tienen actividad directa, muy parecidos a los de las citoquinas, pero que cumplen otras funciones diferentes a la inflamación, y entonces es bueno entrarlos a medio, por lo menos, o uno darle un esbozo de unas características que son generales. Primero, hay una serie de receptores que algunos son miembros de una gran familia de asociación, que capacidad de asociarse con tirosinas quinasas citoplásmicas en biología. Y una de esas familias se llama así, familia SCR. SCR, sí. ¿Qué pasa con esto? RC, al revés porque es en inglés, perdón. SCRC. Estos receptores, estas proteínas, esta familia de tirosinquinasas que están localizadas en el citosol, han recibido un montón de nombres porque tienen un montón de miembros, de los cuales uno los va aprendiendo de a poquitos porque son muy difíciles de ir uno memorizando de entrada. Hay unos miembros de esta familia, por ejemplo, que son propiamente el SRC, que fue el primer miembro que dio, el YES, el FIN, HLK. Hay un montón de miembros que uno pues simplemente los va viendo de a poquitos
Y no interesa como memorizar pues por ahora inicialmente eso. Hay una serie de miembros de esa familia y esos miembros de esa familia van a ser parte importante de este mecanismo de señalización. La familia SRC son tirosinquinasas que se mantienen cerquita de la membrana celular buscando asociarse con receptores en la membrana. Estos receptores en la membrana, estos receptores no van a ser, no son enzima, pero cuando ellos reciban su ligando, ellos van a ser capaces de activar esta serie de proteínas que están asociadas acá. Entonces aquí vamos a colocar uno de los miembros de la familia SRC. Esto lo que necesita es un ligando acá. Este ligando se pega a este receptor que no es enzima, pero una vez tenga el ligando pegado a esté ligado a este receptor, el SRC va a ser capaz de comenzar una activación. Y eso nos va a implicar que nos va a ampliar esta cadena, porque este SRC puede empezar una serie, como es quinasa, de fosforilar proteínas citosólicas, fosforilar el mismo receptor para que vengan acá algunas quinasas a pegarse acá y formar un andamio a partir del cual se empiezan a hacer una serie de reacciones importantes a través de las células que son el objetivo de lo que yo estoy buscando. Entonces eso es una parte de su acción. Pero resulta que SRC a veces puede también unirse a unos receptores en la membrana que nosotros todavía no hemos visto, que estos receptores en la membrana sí son enzima, y la capacidad que ellos tienen de ser enzima tiene una actividad quinasa de tirosina. O sea que ellos sí son capaces de pegar fosfatos, bien sea al propio receptor o a otras proteínas de ahí. Entonces, esos receptores que sí tienen capacidad enzima se llaman RTKs, receptores tirosinquinasas. Entonces, esos RTK, distintos a estos receptores asociados a tirosinquinasas, también pueden en un momento dado hacer que SRC llegue e identifique acá un fosfato en la tirosina y llegue a activarse por vía de los receptores tirosinquinasa. Y para colmo de males, aún algunas proteínas G, por ejemplo, triméricas, pudieran, pongámoslo acá, este sería un receptor hectahélice, aquí estaría G alfa, beta y gamma, a una proteína G trimérica asociada a su receptor hectamérico, se le pegaría un ligando acá, esto estimularía G alfa, beta, y esto, cuando esté en forma de GTP, alfa GTP, llegaría a estimular SRC. Entonces miren que yo puedo tener activado la familia de SRC por un receptor no tirosinquinasa directamente, sino que se asocia a una tirosinquinasa. O dos, por un receptor que propiamente sea la vez de enzima, tirosinquinasa. O tres, por una proteína G trimérica. Eso, para no confundir, porque eso ocurre muy frecuentemente en señalización
y es lo que se llama un lenguaje cruzado, lo que llama un crosstalk, un lenguaje cruzado en la que varias vías de señalización pueden estimular un mismo efector. Un efector puede llegar a ser estimulado por varias vías. Esto sería crosstalk, porque la vía de las G triméricas, de la vía de los RTK y de los asociados a tirosinquinasa pudieran llevar a cabo esa acción. Ese es uno de los receptores que directamente no tiene actividad tirosinquinasa, pero se asocia con tirosinquinasas. El otro miembro para ajustar, entonces tenemos, resumiendo, receptores que vimos en la clase de treoninas y orinas, estaban los receptores para las citoquinas, receptores de las citoquinas que están asociados con JAK-STAT. Segundo, tenemos receptores asociados a SRC, que son tirosinquinasas intracitosólicas, y el tercer tipo de receptores que nosotros vamos a ver son los receptores asociados a integrinas. Todos estos tres receptores son dentro del grupo de los receptores asociados, no es que tengan actividad directa, no se asocian a tirosinas quinasas del citosol. Receptores asociados a tirosinquinasas del citosol. Con eso dice que es tirosinquinasa es una proteína del citosol y no de la membrana, como ocurre en los receptores tirosinquinasa, que eso los veremos después. Entonces, hay otro tipo de estas receptores que se asocian con integrinas. Entonces, esas tirosinquinasas citosólicas que se asocian con integrinas, las integrinas van a estar localizadas aquí en la membrana. La parte de afuera de este receptor básicamente reacciona con la matriz extracelular, y la unión a componentes de la matriz extracelular a esas integrinas van a activar las vías de señalización intracelular que van a cambiar el comportamiento de esta célula. Entonces, esta matriz extracelular va a estar asociada a un receptor que va a ser un receptor asociado a una tirosinquinasa, pero que no es tirosinquinasa, no es enzima. Entonces, esto va a asociarse con una tirosinquinasa citosólica que se llama FAC, pongámoslo acá, que va a ir a buscar esta proteína, y cuando este integrina se une a la matriz, aquí a la matriz extracelular haría las veces como de su ligando. Es el ligando al que se pega este receptor, y una vez ligando con el receptor estén pegados, FAC se va a activar. FAC traduce quinasa de adhesión focal. Quinasa de adhesión focal. Focal, adhesión, quinasa. Y se va a unir al tallo citosólico, al lado citosólico del receptor. Entonces, de la integrina en este caso, que se asocia con
van a buscar la asociación con otra serie de proteínas. Entonces, como esto sí puede fosforilar este receptor y fosforilar otras proteínas, empieza a crearse lo que llama un complejo de varias proteínas pegadas acá alrededor de esto, que se llama complejo de adhesión focal, que en el fondo lo que está diciendo es que se están asociando una serie de proteínas que van a realizar cada vez más una acción para determinar que si estoy bien fijo a la matriz celular, darle como seguridad a la célula, da un mensaje intracelular lo suficientemente bueno para decir que está, por ejemplo, bien anclada la célula, o puede dar una señal de decirle que la célula al estar bien anclada puede estar bien para sobrevivir, puede entonces por lo tanto crecer, puede dividirse, o incluso, de acuerdo a las señales que le mande la matriz celular, le puede decir que le dé señales de migración. O sea que todos estos mensajes que se dan por el sustrato que es la matriz celular pueden dar señales de sobrevida, de división, de crecimiento, migración en general. Bueno, hay varias que son importantes ahí. Eso en cuanto a estos receptores que nosotros decíamos que eran asociados a tirosinquinasas. Nosotros hacemos referencia a unos receptores que en la membrana se llaman receptores fosfatasas de tirosina. Hay otra serie de receptores aparte que no tienen que ver con esto, que son catalíticos, receptores tirosina fosfatasas. Pero entonces estos no son receptores que estén asociados a quinasas, sino que todo lo contrario, retiran grupos de tirosina de los sustratos a los cuales van a actuar. Esos residuos de tirosina que se fosforilan en todas estas vías de señalización que nosotros vimos con actividad de tirosinquinasas, en algún momento dado tienen también que ser promovidos para que les quiten ese fosfato y yo pueda lograr terminar la acción de ellos. Los receptores fosfatasa tirosina han tenido bastante preocupación porque verdaderamente los sustratos a los que ellos se pegan son todavía muy desconocidos y en el caso especial de algunos linfocitos se ha visto que son necesarios para la activación, pero en otros casos todavía queda mucho por estudiar estos receptores qué papel cumplen. Recuerde que yo puedo tener fosfatasas de tirosina dentro de la célula que llamaríamos citosólicas, o sea, tirosinfosfatasas. O puedo tener parte aquí, haciendo parte de la membrana, estas tirosinfosfatasas, que serían las de membrana y estas las citosólicas. Y ambas cumplen la misma función, mantener una vía de equilibrio para no ir a hacer una acción exagerada contra la posibilidad de dejar una vía activa a toda hora, que es una de las teorías más importantes de cáncer, porque hay algunas proteínas virales que se llaman oncogenes que transforman las células de normales a un fenotipo que se llama, a una apariencia que se llama maligna. Y se ha visto entonces que la mayoría de estos oncogenes portan o tienen mutaciones que los transforman a ellos en formas de mensajes
continuos que llamamos constitutivamente activos, a toda hora forman una señal de señalización a toda hora activa que no se inhibe, y eso es lo que llaman protooncogenes. La mayoría de estas proteínas codifican proteínas que son importantes para la señalización. Y entonces eso puede dar lugar a mucha transformación cancerígena, que es lo que ustedes van a ver en biología molecular. Bueno, con estos grupos de receptores de membrana, que son fosfatasas de tirosina, a nosotros nos queda faltando simplemente dos tipos de receptores catalíticos. Uno, pues simplemente hablar de los receptores más inicialmente descritos, que son los receptores tirosinquinasa, por lo menos receptores que tienen actividad catalítica, y lo otro, los receptores intranucleares, que lo necesitamos para acabar esta parte de los receptores con actividad catalítica y terminar por fin lo que es una vista general a los mecanismos de señalización y en términos generales de comunicación entre las células. Muy amables.